Jennifer Aniston una neurona? ¿Qué es lo que nos dice la neurociencia? Acompáñenos a descubrirlo aquí, en La Oveja Eléctrica. Bienvenidos al territorio cósmico de La Oveja Eléctrica, a La Oveja Memoriosa, aquí en Canal 22, en donde hoy nos internaremos en la neurona de Jennifer Aniston y los secretos de la memoria. ¿Qué es lo que dice la neurociencia? ¿Qué tal, ¿Qué Pepe? tal, querida Silvina? Pues el investigador Rodrigo Quiroga, director del Centro de Neurociencia de Sistemas en la Universidad de Leicester en Inglaterra, en entrevista exclusiva comparte el hallazgo de un tipo particular de neuronas y de las implicaciones que esto tiene en el campo de la educación. Rodrigo Quiroga, gracias por estar aquí con nosotros en La Oveja Eléctrica. Gracias por la invitación, un placer. Vamos a hablar del tejido de la memoria, de las investigaciones que tú realizas en este campo, pero pues empecemos primeramente por algo que fue verdaderamente importante para dar a conocer en términos de la investigación y el descubrimiento de un tipo de neuronas muy especiales, las neuronas de concepto. Háblanos de cómo se dio este proceso. Ok, bueno, nosotros hacemos registros en pacientes epilépticos que son candidatos a cirugía de epilepsia. Entonces lo que se les hace por motivos clínicos es se les inserta electrodos intracraneales adentro del cerebro y eso nos permite escuchar el disparo de neuronas mientras los pacientes pueden hacer distintos tipos de tareas muy sencillas. Por ejemplo, ver fotos, decir experiencias pasadas de ellos y bueno, distintos tipos de cosas. Y entonces, en un experimento que hicimos en un paciente hace ya casi 10 años, yo mostré distintas fotos y encontré una foto que disparaba a distintas fotos de Jennifer Aniston, la actriz. Y mostrara como mostrara a Jennifer Aniston, mostrara la foto que mostrara de Jennifer Aniston, esta neurona respondía, y si mostraba cualquier otra foto de otra persona, la neurona se quedaba callada. Entonces, básicamente, eso dio la primera evidencia experimental muy fuerte de que hay neuronas en un área del cerebro que se llama hipocampo, que es de hecho un área muy relacionada a la memoria, que supongo que hablaremos de eso más adelante, Sí. pero hay neuronas en esta área del cerebro que están codificando conceptos, porque codificaban el concepto de la persona, de Jennifer Aniston, y no una foto específica. Y esto también lo llevaste a cabo con Diego Maradona, ¿no? Sí, bueno, después en distintos pacientes encontramos neuronas respondiendo a distintas personas y bueno, estos experimentos se hicieron en Los Ángeles, en Estados Unidos, y me tocó un paciente que era fanático del fútbol, que conocía a Maradona, conocía a muchos futbolistas, y en ese paciente encontré una neurona que respondió a Maradona. ¿Cómo saber que eso no respondía a la camiseta de Argentina o al campo de fútbol o a un balón de fútbol? Cuando yo hice ese experimento, o sea, primero mostré una foto de Maradona, de hecho mostré una foto, una toma de cuando lo hizo el segundo gol a los ingleses, en el famoso partido, después de la famosa mano de Dios. Y era una foto que uno puede decir, bueno, pero por ahí la neurona responde a la pelota, o responde al pasto, o responde a la postura de Maradona porque estaba corriendo detrás de la pelota. Pero para mostrar que respondía al concepto a Maradona, mostré distintas fotos de Maradona. Entonces mostré una foto de Maradona levantando la copa en el 86 y mostré una foto de Maradona ya más de grande, o sea, con un saco, pero 20 años después. Y la neurona respondió a todas las fotos. Y mismo hasta mostré el nombre escrito Maradona en la pantalla de mi computadora y la neurona también respondió. Entonces eso quiere decir que la neurona no respondió a algo específico de una foto en particular, sino que respondió al concepto. ¿Y encontraste lo mismo con... Sí, con Halle Berry, una actriz, con Harry Bailey? sí, y Oprah Winfrey. Y también hicimos experimentos en donde dijimos el nombre de la persona, que parece lo mismo, pero es muy distinto, porque si yo muestro una foto o escribo el nombre, es todo percepción visual, son estímulos visuales. Ahora, si yo digo el nombre de la persona, es un estímulo auditivo. Y lo que encontramos es que la neurona también respondía a estímulos auditivos. Entonces, básicamente lo que mostramos en la primera tanda de experimentos que hicimos es que estas neuronas generaban una representación de conceptos
multisensorial. O sea, no importaba cómo evocábamos el concepto, la neurona disparaba. Habrá que ver qué neurona se dispara al escuchar las palabras la oveja eléctrica. Por lo pronto, creemos que está asociada a los conceptos de ciencia e imaginación. Después del corte, hablaremos de la construcción de la memoria, de Borges y la neurociencia, pero antes vamos con nuestra compañera Aura López a los asombros que nos trae la creatividad cerebral en la tecnología. Querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, a veces usamos la palabra eléctricamente y no nos damos cuenta que estamos hablando tal vez de la mente eléctrica. Estamos en La Oveja Eléctrica. Mente eléctrica porque con la mente podríamos encender un aparato. ¿Qué pasaría justamente si se pudiera, como dices, controlar un aparato con la mente? Vamos a ver esto. Este es el proyecto de la Universidad de Duke, en donde demostraron que un mono puede controlar una silla de ruedas robótica con la mente. Esto no es magia, obviamente no es como que el mono piense y diga, muévete silla y se mueva la silla. Esto es todo un proceso científico en donde el mono previamente tiene un implante de electrodos que emite señales inalámbricas y que estas son decodificadas por un programa especial que las convierte en señales neuronales y entonces se genera una ruta. Lo que hace el mono es que cuando le mandan el implante, manda las señales, la máquina las procesa y hace una ruta de esas señales que es lo que hace que se haga un comando para que la silla se mueva. Es todo un proceso en donde se van de señal a señal a señal para que se logre mover la silla. Como te decía, no es cosa de magia. En este experimento, para lograr que el mono se quisiera mover, le pusieron un tazón de uvas. Entonces, la intención del mono era acercarse al tazón de uvas. El momento en el que él pensaba, quiero ir por ese tazón de uvas, fue cuando se generaba toda la actividad cerebral que se comunicaba a través de todos estos procesos. Algo interesante es que estos microelectrodos monitoreaban 300 neuronas y tenían 512 canales de difusión. Y actualmente trabajan en una interfase para desarrollar uno que transmita más de 1000 canales y se obtengan más datos. Esto quiere decir que los monos imaginantes como nosotros algún día llegaremos a encender la oveja eléctrica, la televisión, con nuestra mente. Es muy probable, Pepe. Volvemos enseguida a la oveja memoriosa, a la oveja eléctrica, en donde estamos explorando la neurona de Jennifer Aniston y el proceso de construcción de la memoria. Como de rayo estamos de regreso en el territorio cósmico de la oveja eléctrica para hablar de la neurona de Jennifer Aniston, de Borges y de las neuronas que nos hacen ir al grano y entender un concepto. El destacado investigador Rodrigo Quiroga, director del Centro de Neurociencia de Sistemas en la Universidad de Leicester en Inglaterra, plantea el problema de la construcción de los recuerdos. Esto es muy interesante y tiene que ver profundamente con la forma en que construimos las memorias, ¿no? Porque de eso se trata y eso es algo que te ha interesado tan profundamente que has escrito un libro sobre Borges y la memoria. Sí, bueno, yo tuve bastante tiempo pensando por qué, o sea, tratando de entender por qué tenemos neuronas que responden a conceptos en áreas que se saben que son fundamentales para la memoria. Eso lo sabemos desde hace 70 años más o menos, que el hipocampo está muy involucrado en la memoria, porque si uno no tiene hipocampo, termina amnésico, o sea, no puede formar nuevas memorias. Entonces, yo me preguntaba por qué tenemos neuronas de conceptos en áreas involucradas en la memoria. Y me volvió a la cabeza el cuento de Borges, Funes el Memorioso. Claro, claro. Y bueno, Borges describe a Funes como alguien con una memoria infinita por un accidente que se cayó de su caballo, es un cuento lindísimo. Y lo que dice Borges es que Funes tenía una memoria infinita, pero justamente por eso no podía pensar. Porque pensar es abstraer, pensar es conceptualizar, y para poder abstraer tenemos que eliminar detalles. Y justamente lo que hacen estas neuronas es representar conceptos y no detalles. A la neurona no le importa qué foto de Jennifer Aniston yo mostré, le importó el concepto. Y bueno, justamente acá cierra el círculo, ¿no? Porque las memorias en general son de conceptos, o sea, tendemos a recordar conceptos y a olvidar detalles. Si recordáramos demasiados detalles, terminaríamos como Funes el Memorioso. Y lo que es muy interesante es que al mismo tiempo que Borges estaba escribiendo Funes el Memorioso, Luria,
Sí. estaba haciendo una investigación sobre un hombre al que le llamaron paradójicamente ese, para que no se nos fuera a olvidar, para que no Sí. lo pudiéramos recordar claramente, Sí. que realmente tenía la posibilidad de recordarlo también todo. Pero Sí. él no se daba cuenta que él era memorioso, él pensaba que todos eran como él. Sí. Bueno, la historia de Luria es fantástica. Luria describe a este paciente, ese lo llama en su libro, después supimos que se llamó Solomon Chereshevsky, Así es. un ruso, y este hombre recordaba todo, o sea, naturalmente. Eso se debe, bueno, es una historia muy larga, se debe a que tenía sinestesia, o sea, él Sí, sí. tendía a combinar, a asociar números, por ejemplo, con Colores. distintos colores y con distintas formas, personas. Con sabores incluso. Con sabores. Y entonces esas asociaciones le daban mucha riqueza a sus memorias y por eso recordaba tanto. Y Luria, como lo describe él en su libro, es fascinante, ¿no? Porque Luria dice, no pude encontrar la capacidad de memoria, o sea, el límite de la memoria de este hombre. Y Luria lo dice de una manera muy, muy bella, dice, fallé en lo que es el experimento más fácil para un psicólogo, que es encontrar la capacidad de memoria. Porque uno da una lista de palabras y hasta que al final el sujeto se empieza a olvidar. Y este hombre no se olvidaba nunca. Y Luria lo que dice, o sea, la genialidad de Luria fue, en vez de tratar de encontrar el límite, Luria dijo, bueno, ¿cómo es vivir con una memoria de tal tamaño? Y Luria se dio cuenta que este hombre sufría, que este hombre realmente no podía pensar. Entonces es muy parecido a la descripción de Funes del Memorioso de Borges. La descripción de Luria de este paciente empezó en los 1920, en la década del 20. Borges escribe su libro en 1941. Entonces yo un poquito me metí a investigar qué sabía Borges de Luria o qué sabía Borges de la memoria de este paciente Chereshevsky, y hasta donde yo sé creo que no supo nada. Medio que los dos, o sea, desarrollaron esta idea en paralelo, y un poco la evidencia es que Luria recién publica el libro en inglés en 1968, que fue mucho después del cuento de Borges. Para hacer aún más memorable el paralelo entre Borges y el investigador Alexander Luria, le presentamos la siguiente cápsula de Imaginantes. En 1944, en Buenos Aires, Jorge Luis Borges se imaginaba un cuento en el que aparecía un hombre al que no se le podía olvidar nada. Su memoria era tan prodigiosa que mientras nosotros solo podemos percibir de un vistazo a lo mucho 3 copas en una mesa, Funes el Memorioso tenía la capacidad de retener todos los racimos y uvas de una parra. Borges nos dice que Funes se sabía las formas de las nubes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en un río poco antes de una batalla. Mientras Borges imaginaba a Funes, justamente por esos años, el doctor ruso Alexander Luria, que no estaba al tanto de la historia del escritor argentino, estudiaba a un hombre que no sabía que tenía una memoria maravillosa, fuera de lo común, parecida a la de Funes. ¿Acaso no todos recordamos todo? El problema para ellos, incluyendo a Borges, era cómo olvidar. Y esto nos deja un problema a los que no somos, ni de cerca, tan memoriosos. ¿Cómo los olvidamos? ¿Qué nos recuerdan? ¿Qué nos recuerdan los memoriosos? ¿Cómo desarrollar la memoria sin perder lo esencial? De ello hablaremos después del corte. Mientras tanto, vamos a la memoria que nos trae el mundo de las computadoras en la sección Aguas con el hacker, con el físico Manuel López Michelone, el doctor Morsa. Pues querido Morsa, es un gusto conversar con el fractal de ti mismo. Sí, claro que sí. Sí, desde luego. Oye, pues fíjate que cuando estamos hablando de la memoria, los chips, los estamos viendo peligrosamente cada vez más cerca de nosotros mismos. Esto quiere decir que, por ejemplo, la memoria que teníamos en una computadora está ya en el celular, luego está en los lentes de Google. Se pueden acercar mucho más todavía a nosotros mismos y nos podrían hackear esta memoria. Es una buena pregunta, Pepe. La realidad es que efectivamente se está entendiendo cada vez más cómo funciona el cerebro y demás, y se saben de zonas donde está la memoria, donde hay
por ejemplo, la visión, en fin, hay una serie de cosas que se saben perfectamente dónde residen dentro del cerebro, por lo menos a grosso modo. Ahora, de ahí a poderse conectar un chip de memoria para que se acceda a través del cerebro, es todavía ciencia ficción, pero evidentemente nos estamos acercando a tener más información que nunca todo el tiempo con nosotros, ¿no? Como que de pronto tenemos una realidad como aumentada gracias a la memoria, que es este cúmulo de cosas que es Internet. Ahora, hackearla, pues seguro se va a poder. Y eso plantea un montón de escenarios que bien pueden ser como de ciencia ficción y como para hacer un par de novelas interesantes, ¿no? Sí, sí. Pero todavía estamos lejos. Yo creo que eventualmente va a pasar. No creo que nos toque verlo a nosotros, pero eventualmente vamos a tener acceso a mucha información que vamos a manejar directamente desde el cerebro. Ya, de hecho, el que te hackeen la memoria que está en el teléfono celular es como si sintieras que una parte de ti se fue. Sí, pues más grave aún, no que te lo hackeen. Perder tu celular es tan terrible como perder media vida, ¿no? Pues como siempre, querido Morsa, un gusto conversar contigo aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos charlando sobre la neurona de Jennifer Aniston, la construcción de la memoria y la aplicación de los hallazgos de la neurociencia en los salones de clase. Como de rayo, estamos de regreso en los territorios cósmicos de La Oveja Eléctrica con un tema muy interesante: lo que nos dice la neurona de Jennifer Aniston sobre cómo aprovechar los hallazgos de la neurociencia en el salón de clases. El problema es conocer las limitaciones que tiene nuestro cerebro para recordar. Incluso creamos memorias falsas. Sin embargo, hay un secreto conocido por algunos memoriosos que ayuda a construir, mediante asociaciones, el tejido de la memoria que nos permite realmente comprender. Esto es asombroso y nos habla de la necesidad de entender lo que son las asociaciones. Y en este marco, tu nueva investigación, tu más reciente investigación, está tratando de ver precisamente cómo se dan, no nada más la memoria de un concepto, sino cómo los conceptos están ligados a otra serie de conceptos. Tienes un trabajo reciente en la revista Neurona, que tiene que ver con esto. Sí, bueno, vos justamente lo describiste perfecto. O sea, hay dos etapas. O sea, si tengo que describir un poco qué hicimos en los últimos años a partir de descubrir estas neuronas, el primer paso para entender un poco el funcionamiento de la memoria fue entender que la memoria tiende a ser conceptual, tendemos a recordar conceptos. El segundo paso, que es lo que mostramos hace muy poquito, lo publicamos hace unos poquitos meses, la memoria, en el fondo, el sustrato de la memoria son las asociaciones entre conceptos. Básicamente, ¿qué quiero decir? Me refiero sobre todo a lo que se llama memoria episódica, memoria de experiencias pasadas. Si nosotros nos encontramos de nuevo en unos meses o en un año en otro lado o acá en México, vamos a recordar esta charla y vamos a recordar, estuve con Rodrigo hablando de la neurona de Jennifer Aniston y de Maradona. Y si te pones a analizar, básicamente, eso que es la base de tu memoria son 3 o 4 conceptos que los asociás, porque estás asociando Rodrigo con Jennifer Aniston y con Borges, por ejemplo. Entonces, en base a hacer esas asociaciones, estás generando el esqueleto de la memoria. Lo que nosotros mostramos en este experimento es que nosotros teníamos neuronas que representaban conceptos y generamos una asociación. Entonces, si por ejemplo yo tengo una neurona respondiendo a Jennifer Aniston en el paciente, le empezamos a mostrar fotos de Jennifer Aniston, no sé, en la Torre Eiffel. Y lo que vimos es que inmediatamente la neurona codificaba esta asociación, porque la neurona empezó a responder a la foto de la Torre Eiffel, incluso cuando no estaba Jennifer Aniston en la foto. Entonces la neurona empezó a codificar esta nueva asociación. Eso es interesantísimo. Y esa es una de las razones por las que también es tan difícil olvidar. Porque siempre pensamos, no, es que todo se me olvida. Pero, por ejemplo, si te digo la palabra oso blanco y ahora te digo olvídala, a ver cómo le haces. Es como, o sea, yo digo, no pienses en un elefante. Exacto. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás en un elefante. Sí. Sí. Bueno, esto te plantea el reto de verdad de descubrir también en términos educativos, aunque yo sé que esa no es tu área, qué utilidad podrían tener
estos estudios, ¿no?, sobre la memoria y sobre saber si qué estamos construyendo, falseando, y qué estamos construyendo a través de integrar mapas, integrar conceptos. Sí. Bueno, terminó siendo mi tema de alguna manera, porque acabo de escribir un libro y hay un capítulo entero dedicado a eso. Yo creo que entender cómo funciona la memoria, como lo estamos empezando a entender muy en detalle ya, nos da como retos o nos da evidencia experimental que tenemos que empezar a considerar particularmente en el sistema educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros entendemos que en realidad recordamos muy poco y que construimos una realidad en base a lo muy poco que recordamos, es como que no tiene sentido buscar que un chico en la escuela recuerde demasiado, porque es imposible, el cerebro no puede hacer eso. Entonces, si entendemos cuáles son los límites del cerebro para memorizar y qué tampoco queda después de poco tiempo, no tiene sentido perder un chico que recuerde demasiadas cosas para una prueba que al otro día se va a olvidar de cualquier manera. Por otro lado, la memoria, como bien vos decías, se fomenta en redes de asociaciones. La asociación es el mecanismo más fuerte para memorizar. Si yo quiero memorizar algo, lo mejor que puedo hacer es asociarlo con otras cosas. Y esto ya viene, el primero que dijo esto que yo sepa fue Aristóteles, ¿sí? O sea, en la antigua Grecia. Aristóteles ya se dio cuenta de que la asociación es como el anclaje de las memorias. Entonces, lo que yo quisiera que se discuta en el sistema educativo, en base a la experiencia que tenemos en neurociencia, es que en vez de tratar de que un chico aprenda una cosa tras de otra, desmembradas de alguna manera, los nombres de los ríos, los nombres de las montañas, los nombres de los huesos, de los músculos, tratar de, por ahí, implementar que el chico aprenda menos cosas, elegir cuáles son las cosas esenciales y construir como una maraña de asociaciones alrededor de esas cosas, construir un contexto. Construir un contexto y asociaciones, a fin de cuentas, no es más que pensar, lo que llamamos pensar, porque pensar es justamente construir estas asociaciones. Ah, me acuerdo de esto y esto me hace acordar esta otra cosa y está relacionado con esta otra cosa. Entonces, todos estos vínculos que estoy haciendo no hace más que reafirmar la memoria. Entonces, eso queda muy fuerte, muy grabado. Y ese ejercicio creo que es importantísimo en la escuela, porque eso afirma las memorias más que saltar de un tema a otro para cubrir un temario en el año lectivo. Las asociaciones de conceptos son clave para crear el esqueleto de la memoria. Eso lo sabía desde el Renacimiento Giulio Camilo, quien hablaba del teatro de la memoria que se construye al asociar imágenes intensas entre sí en las gradas de la arquitectura mental. Si las neuronas de concepto se nutren de esta manera, podríamos esencializar así lo que hoy vimos. Einstein nos saca la lengua como un viejo Rolling Stone para recordarnos que hay que aprovechar los recursos de la ciencia en la educación. Sus ojos brillan cuando se encienden sus neuronas, como brillan los ojos de la oveja eléctrica. En nuestra próxima emisión seguiremos conversando con el investigador Rodrigo Quián Quiroga sobre otro tema apasionante. ¿La neurociencia puede leer la mente? Se va a asomar por ahí el fragmento de una película de Wim Wenders. Pasamos ahora a una sección entrañable de la oveja memoriosa con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Querida Miriam, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Sí, Pepe, es mutuo. Oye, fíjate que la ciencia tiene esta virtud, de verdad, de explorar hasta rincones que jamás habíamos imaginado que podríamos llegar, ¿no? Mira, para la mitología romana, Marte era el dios de la guerra. En la literatura fue la gran fantasía, por ejemplo, de Ray Bradbury. El tema ahora, Pepe, es todos estos hallazgos del agua en Marte, de saber de dónde vienen y, bueno, uno no puede dejar de pensar en la gran rola de David Bowie, que también va a estar presente en nuestra colaboración. Es que llegar a explorar esos niveles de verdad es asombroso, ¿no? Life on Mars. Vida en Marte. Vida en Marte. En septiembre de 2015 fueron anunciados los últimos hallazgos de la Agencia Espacial Estadounidense NASA en relación con la presencia de corrientes de agua en Marte. La importancia de este último descubrimiento le dice a BBC Mundo Mary Beth Wilhelm, investigadora del Centro ARMS de la NASA en California, que se trata de la primera vez que hay evidencia directa de la existencia de agua líquida en la superficie de Marte. Es que es posible que las corrientes de agua salada se den en la actualidad no solo como algo del pasado,
Los resultados muestran la presencia de sales hidratadas. Las sales permiten que el agua permanezca líquida a temperaturas muy bajas, de hasta 70 grados bajo cero. Todo esto nos lleva a pensar que de confirmarse la presencia de algún tipo de vida en Marte, podremos pensar que Ray Bradbury no solo fue un autor de ficción y que cuando le acabemos de dar en la torre a nuestra casa, la Tierra, hay esperanza de convertir a la humanidad en una humanidad, para decirlo metafóricamente, bien marciana. Los paisajes marcianos que nos trae a la memoria nuestra querida mosquita eléctrica marciana, Miriam Moscona. Ahora, Pepe, vamos a la música de las esferas en nuestra sección Cantos Cuánticos. Cantos cuánticos, guitarras eléctricas, estamos en la sección de Fernando Rivera Calderón. Mi querido Pepe, y ahora te tengo un pequeño, una especie de son o sonecito jarocho, pero hablando de la memoria y de las neuronas. Que es el tema que hemos tocado el día de hoy tan importante, ¿no? Y fíjate que es un tema que a mí me encanta, porque durante mucha parte de mi vida, buena parte de ella, me dijeron que yo me estaba matando muchas neuronas, pero ya me enteré que se regeneran, o sea que podemos seguirlas aniquilando. Y en medio de esta canción que voy a hacer, incluye un pequeño homenaje a un compositor mexicano llamado Daniel Tuchman, que le oí esta canción hace como 30 años y no volví a saber de él. A lo mejor es una buena manera de encontrarlo, aunque sea para que cobre sus regalías. Recordamos algo que se había olvidado. Exactamente. Memoria de la memoria, de memoria, memoria, porque si no te olvidaba tal vez no sobrevivía. Memoria de la memoria, de memoria, memoria, pero al olvidar tu historia también olvidé la mía. Lo que pasa es que estoy loco, pero loco de verdad. La neurona que me queda, me la quiero reservar para el día de mi muerte, no se me vaya a olvidar y me quede para siempre en este espantoso lugar. Y me quede para siempre en este espantoso lugar. Recuerdo que siempre que olvido olvidarte, me olvido de todo, me olvido de mí. Recuerdo que nunca recuerdo olvidarte y recuerdo que un día estabas aquí. Olvidas y vives, te olvidan y mueres, de olvido en olvido, revive el ayer. Recuerdo y olvido, olvido y me acuerdo, mas con tu recuerdo me olvido de ser. ¿Sí me acordé? ¿Te acordaste? Y lo que no debemos de olvidar es que pues termina esta emisión de La Oveja Eléctrica, pero nos esperaremos la próxima semana. En La Oveja Eléctrica.